Grupo Láser presenta Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. Amigos de Lights TV, ¿cómo están? Estamos aquí en Ciencia Médica y fíjense que hoy les vamos a hablar de un tema que es bastante interesante e importante porque se puede confundir con varias otras enfermedades gastrointestinales. Vamos a hablar acerca del cáncer de colon. Por eso tenemos al doctor Luis Antonio Rodríguez, quien se va a presentar con ustedes. Bienvenido, doctor. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, soy el doctor Luis Antonio Rodríguez Robles. Soy egresado de Medicina General de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Posteriormente hice el posgrado de Medicina Interna completo en la Universidad de Monterrey, en el Hospital Cristus Muguerza Alta Especialidad. Después de esto hice la subespecialidad en gastroenterología y endoscopía digestiva en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor José Eleuterio González. Muy bien, un muy buen currículum, doctor. Sí, afortunadamente se me permitió. Se me abrieron las oportunidades, se abrieron las puertas y hubo el tiempo suficiente para poder hacerlo porque son, pues de posgrado son 7 años extras. Ajá. La carrera son 6 años, 1 año en servicio social y después de esto compites para obtener alguna plaza de entrenamiento más profundo, las especialidades, y puedes tener 1, 2, 3 especialidades. Entonces se van abriendo las oportunidades y tienes que aprovecharlas. 7 años más. 7 años más. Bueno, aparte de eso quiere decir que también le gusta realmente ayudar a los demás. Sí, la verdad es que no, siempre les he dicho, para ser médico debes tener una verdadera vocación. Eso es definitivo, te tiene que gustar mucho, porque las carreras que tú ejerces no son para sufrirlas. Sí pasas momentos muy difíciles, tiempo fuera de casa, te pierdes muchas cuestiones familiares y demás, pero te tiene que gustar definitivamente. Doctor, bueno, usted es médico internista, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar a la gastroenterología. Porque ¿qué enfermedades atiende un gastroenterólogo en sí? Bueno, cuando un paciente tiene síntomas digestivos que son sumamente varios, desde dolor abdominal, inapetencia, es decir, falta de apetito, agruras, regurgitación, diarreas, estreñimiento, por decir solamente algunas, ya no digamos algunas otras enfermedades que son un poquito más delicadas, casi siempre los pacientes nos llegan referidos de otro médico. Eso es muy frecuente, ya sea de un médico general o de un médico internista aparte, que lo empieza a atender, empieza a observar que su evolución no es la correcta, que no responde a tratamientos y generalmente es cuando nos piden el apoyo a nosotros. Y sí, en muchas ocasiones me llegan pacientes a la consulta directamente recomendados conmigo porque lo vieron de alguna manera que tenían que ir directamente con un gastroenterólogo. Pero enfermedades son muchas, podemos contar tal vez 3/4 partes de la consulta del gastroenterólogo corresponden a algo que se llama trastornos funcionales digestivos. Entre ellos van lo que conocemos coloquialmente como colitis, pero que realmente tiene otro nombre, que es el síndrome de intestino irritable, gastritis, que es en realidad dispepsia el nombre correcto, diarreas, constipación, etc. Pero por supuesto encajan otras enfermedades mucho más severas, como las enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, que están tomando un auge importantísimo, sin olvidar la cirrosis hepática o problemas hepáticos. El aparato digestivo es sumamente amplio. Abarca un tubo digestivo que va desde la boca hasta el ano, con todas las enfermedades que puedan tener en cada una de esas secciones, es decir, esófago, estómago, duodeno, intestino grueso, intestino delgado, recto, pero también tenemos que tomar en cuenta otros órganos, que a veces no los consideramos, que son páncreas, hígado, vesícula y vías biliares y vaso, que también nos corresponden a nosotros. Es sumamente amplio lo que vemos. Porque a veces yo creo, público, que nos ha pasado que te duele el estómago, o como dice usted coloquialmente, que la panza o que vas a urgencias y te traes gastritis, traes colitis, tómate omeprazol y luego ¿qué sigue? Ajá, exacto. O sea, ¿qué sigue? ¿Sigues con el dolor? ¿En qué momento debemos acudir con el gastro? Cuando es algo recurrente. Sí, eso es algo, una conducta muy habitual. Me duele, a veces me dicen a mí, me duele el estómago. Y yo, bueno, ¿cómo sabes que te duele el estómago? Ah, porque me duele aquí. Bueno, ahí realmente se atraviesan muchísimas estructuras en la boca del estómago y no siempre tiene que ser así. Estoy muy de acuerdo que la conducta en urgencias es aliviar pronto el dolor. Va el paciente, se le quita el dolor y listo. Puede ser que ya no recurra, pero cuando empieza a ser un dolor, un disconfort, una incomodidad recurrente
que no se quita de manera sencilla con los medicamentos que le haya dado el médico de primer contacto, ahí es cuando debemos acudir con el gastroenterólogo. Cuando se trata de algún dolor. Cuando tenemos datos de alarma, por ejemplo, pérdida de peso, inapetencia, cambios en el patrón de las evacuaciones con diarrea, estreñimiento, sangrados a través de la boca o sangrados a través de las evacuaciones, es una indicación directa para acudir con el gastroenterólogo, por supuesto. Bueno, eso me lleva a otra pregunta, porque también lo que el público nos estaba enviando por aquí, por ejemplo, en la vida promedio de una persona, ¿qué tan normal es que haya sangrado cuando va al baño? Ok. En realidad, sí existe un porcentaje de la población general que puede llegar a tener algún sangrado transrectal, es decir, a través del recto, a través de las evacuaciones. Se supone que realmente casi el 90% de la población pueden llegar a tener en algún momento de su vida un sangrado transrectal, pero debo aclarar, esto nunca es normal. Sangrar nunca es normal de ningún lado, mucho menos a través del recto. Ahora, debo también aclarar, no siempre significa un diagnóstico catastrófico, no siempre es terriblemente grave sangrar a través del recto o tener evacuaciones con sangrado. Dependerá mucho del paciente, dependerá mucho de la edad del paciente, del sexo del paciente, de la edad del paciente, si se acompaña de algún otro síntoma. Pero normal nunca es sangrar, para nada. Y con ciertos alimentos o algunas frutas o alguna comida tampoco se considera normal. Puede cambiar la coloración, perdón, puede cambiar la coloración de las evacuaciones, depende de lo que comamos. El tinte, el color de la popó está dado por muchos factores. El principal es algo que se llama estercobilinógeno, que no se trata de dar una clase de fisiología aquí, pero sí, hay alimentos, por ejemplo, el betabel tiende a dar un color rojizo a las evacuaciones sin necesidad de ser sangre. Chocolate, coliflor, brócoli, acelgas, espinacas tienden a dar una coloración un poco más oscura. De hecho, hay algunos medicamentos que pueden dar coloración oscura sin necesidad de ser sangre, como por ejemplo el Pepto-Bismol, que es muy frecuente, lo encontramos en el mostrador de la farmacia. Tengo una diarrea, me lo tomo, sale negro. El hierro tiende a dar también una coloración oscura, gris, etc. Y a esto me lleva a otro punto. La sangre que vemos a través de las evacuaciones no siempre tiene que ser rojo, brillante, rutilante, como si te acabas de cortar. También puede ser negra como chapopote, así se lo describo a mis pacientes. Es negra, pastosa, un olor sumamente característico. Digo, la popó nunca huele bien, por supuesto, pero es un olor que jamás se te olvida. Huele como podrido, o sea, es un olor muy característico. Pero estamos hablando de una enfermedad ya más específica. No necesariamente, porque realmente si yo tengo un sangrado, por ejemplo, del colon, puedo evacuar sangre rojo brillante, puedo evacuar coágulos, es decir, una sangre color ciruela, o puedo evacuar color negro. La sangre no va a ser sangre roja brillante. Oiga, otra de las preguntas también es respecto a las hemorroides, porque lo vemos mucho de repente en televisión, de que se controlan con ir a la farmacia como usted. Le han llegado a mejor pacientes. Muchísimo. ¿Esto de las hemorroides se pueden terminar en cáncer de colon? No, como tal las hemorroides no. Las hemorroides, en realidad todos tenemos vasos sanguíneos hemorroidales, venas hemorroidales, todo lo tenemos. Cuando esas se ingurgitan, se llenan de sangre, viene o sobreviene la enfermedad hemorroidal, que es cuando el paciente siente escozor, sensación de masa a nivel de la región anal, a veces mucho dolor. Tienden a presentarse más en personas estreñidas, pero puedo tener un patrón evacuatorio normal y aún así tener hemorroides y sangrar. Pero el tipo de sangrado por enfermedad hemorroidal es más bien, sí, como dije ahorita, rojo, brillante, como si te acabas de cortar, y suele acompañarse de todo un síndrome hemorroidal, es decir, dolor, sensación de masa, etc. Y es más frecuente, insisto, en pacientes estreñidos. Pero no quita que los pacientes que tienen un patrón evacuatorio normal no puedan tener hemorroides. Doctor, ¿y si una persona... No es un factor de riesgo para cáncer. Las hemorroides no causan cáncer. Pueden ser muy molestas, pueden ser sumamente molestas, pero no causan cáncer ni de ano, ni de recto, ni de colon, en lo absoluto. Oiga, y alguien que ha tenido estreñimiento durante muchos años, porque por ahí estamos leyendo, de repente encuentras información que a lo mejor no es tan verídica o tan cierta en internet respecto a que si 7 años en promedio es lo que venía, que una persona haya estado bateando con estreñimiento, fueron las señales de alerta para desarrollar un cáncer de colon. Las señales de alerta son dos temas, la constipación como tal y el desarrollo de cáncer, los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. No,
como tal el estreñimiento, yo puedo tener un paciente que tenga toda su vida estreñido o X número de años estreñido y eso como tal no será un factor de riesgo para desarrollo de cáncer, que es algo que se debe tratar. No es normal estar estreñido, no es normal tener que pujar demasiado para evacuar, que de hecho tenga sangrados por fisuras secundarias de estreñimiento o que se siente inconforme o con disconfort por no poder evacuar de manera adecuada. Estoy de acuerdo que el paciente con cáncer de colon específicamente puede llegar a desarrollar síntomas sugestivos, como es el estreñimiento, cambios en el patrón de las evacuaciones, pero ellos pueden variar desde el estreñimiento a diarrea. Pero a ver, si una persona de 50 años empieza a creer, tengo cáncer de estómago o cáncer de colon porque estoy estreñido y me duele, pues ahora sí que la panza, sangro, no es cáncer de colon tal cual, puede ser otras enfermedades. ¿Cuáles serían los síntomas para detectarlo o cómo se puede detectar, mejor dicho? Los datos de alarma principales son modificación en el patrón de las evacuaciones, es decir, que un paciente no fuera estreñido y de repente se puso estreñido o adelgazaron las evacuaciones o las evacuaciones salieron un poquito más, le dicen los pacientes como churritos, o sea, en vez de salir un trozo de cierto calibre, empiezan a salir más adelgazadas. El sangrado, insisto, es un dato de alarma, insisto, sangrar nunca es normal. Y yo puedo pensar que el paciente puede tener hemorroides e incluso ver las hemorroides en la exploración anorrectal y el paciente puede tener algo por dentro que está sangrando y puede ser un cáncer. Y la edad. La edad es algo muy importante a considerar porque a mayor edad, mayor riesgo para desarrollar cáncer. Esto no quiere decir que el cáncer sea una enfermedad exclusiva de ciertas edades. De hecho, cada vez estamos viendo personas más jóvenes. Estamos hablando de los 20, 30 años con cáncer de colon. Para esto existe todo un esfuerzo que está haciendo tanto la Asociación Mexicana de Gastroenterología en apoyo con el Consejo Mexicano de Gastroenterología, la Asociación Americana de Gastroenterología y la Asociación Europea sobre dictar conductas sobre qué pacientes hay que estudiar de manera oportuna para la detección del cáncer de colon. Eso se llama en inglés screening, en México le decimos tamizaje o pesquisa. ¿Qué quiere decir esto? Yo no quiero hacer una colonoscopía, por ejemplo, una investigación a fondo del intestino grueso y encontrar un cáncer. Un maestro mío, el doctor Francisco Bosques Padilla, junto con el doctor Héctor Maldonado, que fueron mis jefes de servicio y enseñanza, me decía, no tiene ningún mérito profesional entrar, ver a un paciente que tiene pérdida de peso, sangrado, estreñimiento severo, entrar y detectar un cáncer. El paciente ya lo tiene. Tomas biopsias, los muestras a que lo vea el patólogo te dice, bueno, el paciente tiene un adenocarcinoma leve o moderadamente diferenciado. La verdad es que, bueno, pues el diagnóstico se tiene que hacer, por supuesto, pero lo que hemos querido lograr, lo que queremos lograr desde hace muchísimos años y seguimos haciendo ese esfuerzo es detectar lesiones premalignas, preneoplásicas. Todos los cánceres de colon se forman, la mayor parte de los cánceres de colon se forman a partir de un pólipo, que es un adenoma tubular. ¿Qué quiere decir un pólipo? Un pólipo es un crecimiento de la mucosa del intestino grueso, es decir, lo que recubre por dentro el intestino grueso, empieza a crecer, se hace como un chichoncito, como un mezquino que nos sale en las manos, es un pólipo, y eso se tienen que retirar para mandarse a investigar porque en algún tiempo ese pólipo puede tener una degeneración celular mayor, se llama displasia, y degenerar en un cáncer. Entonces, a más que detectar cánceres, ahorita lo que queremos es detectar lesiones premalignas o preneoplásicas, quitarlas, retirarlas y que el paciente siga en vigilancia. A ver, ¿pero los pólipos se pueden sentir? No. No, ok. Hay pacientes que tienen pólipos de cierto tamaño que pueden sangrar, pero para que realmente provoquen una obstrucción del canal del colon, o sea, del trayecto del colon, tienen que tener un tamaño muy grande para que nos provoquen estreñimiento, por ejemplo, u obstrucción. De hecho, tenemos 3 formas de detectar pacientes con cáncer de colon. El paciente ideal que acude a sus revisiones cada cierto tiempo, desde acuerdo a como dictan las guías americanas y europeas, se hace su screening, se hace su tamizaje, va a su cita, no tiene ningún síntoma, ni un síntoma, le hacemos la colonoscopia y el paciente tiene un cáncer de colon. ¿Pero es etapa temprana o cómo? Etapa temprana, sí, generalmente se detecta en etapa temprana. Pero también podemos tener el paciente que llegue a urgencias del hospital, que tal vez ha tenido síntomas muy vagos de
semanas o meses para atrás con estreñimiento, sangrado, etcétera, pero que a lo mejor no le puso mucha atención y el paciente llega ya obstruido. El colon se obstruye por el tamaño del cáncer. Con ese paciente tienes que abordarlo, operarlo y listo. Pero, insisto, tenemos muchas formas de presentación clínica. Ahorita que comenta respecto también a esto, te sientes mal hasta que no, antes de que vayas a urgencias, probablemente la persona estuvo tomando laxantes o senócidos o supositorios. Sí, de todo, lavativas y demás cosas, ¿no? ¿Eso es recomendable? Depende. Yo estoy muy de acuerdo que un paciente que tiene un hábito evacuatorio normal, que no le duele, que no le punza, que no le arde, que no batalla, y que de repente se estreñe porque tuvo un hábito dietético diferente, comió más harinas, consumió menos líquidos, hizo menos ejercicio, se estreñó. Estoy muy de acuerdo que dentro de la farmacia podemos encontrar una amplísima variedad de laxantes y que tal vez de manera inmediata no van a acudir ni a urgencias, ni con un médico general, ni con un médico internista, muchísimo menos con un gastroenterólogo por un episodio de estreñimiento de días o de semanas. Se toma su laxante y listo. No es correcto. Lo ideal en un paciente que tiene un hábito evacuatorio normal y que de repente cambia o vira hacia el estreñimiento, tiene que estudiarse de manera adecuada. Y el abordaje de ese paciente variará de acuerdo a si tiene datos de alarma, es decir, si tiene sangrado, si tiene pérdida de peso, si tiene dolor abdominal y la edad. Por ejemplo, un paciente de 45 años que antes de los 45 no tenía ningún problema para evacuar y súbitamente se estreñó, con o sin datos de alarma, ese paciente lo tienes que abordar de una manera distinta. ¿A qué voy con esto? Insisto mucho en la detección oportuna de lesiones preneoplásicas. Actualmente la edad para empezar la investigación, el tamizaje, la pesquisa de estas lesiones es a los 45 años. O sea, el paciente que tiene 45 años, tenga síntomas o no tenga síntomas, tiene que someterse a una colonoscopía. Y no porque vayas buscando, insisto, un cáncer, ¿sí? O algo terriblemente maligno. No, buscando lesiones preneoplásicas, pólipos pequeños que después pueden convertirse en pólipos más grandes y convertirse en cáncer o degenerar en cáncer. Ahorita comentó respecto a 45 años, más o menos, para que se hagan la colonoscopía. Esa es la edad. Pero a los 30 años, ¿qué nos sugiere que empecemos a cuidarnos? Por supuesto, la alimentación, ¿no? Para que nosotros tengamos un patrón evacuatorio normal, consumo de fibra adecuada, que son 25 gramos de fibra más o menos, repartidos tanto en cereales como en frutas y en verduras, consumo de líquidos adecuado, aquí en Nuevo Laredo pues es un calorón terrible, entonces te deshidratas muy fácil, y actividad física adecuada. Pero por ejemplo, si un paciente va conmigo por estreñimiento, yo considero que puede tener una constipación funcional, iniciamos tratamiento, ablandadores de heces, polietilenglicol, macrogol. Si no responde y avanza la terapéutica hacia otro tipo de laxantes, pero bien dados, bien identificados, bien seleccionados por un médico especialista, y no le funciona, algo está pasando. Ese paciente se tiene que estudiar. Voy a poner el ejemplo, y no específicamente de estreñimiento, aunque el estreñimiento es todo un tema. Yo aquí en Nuevo Laredo para ejercer ya como tal hace ya casi 2 años, y en los primeros meses de ejercer aquí me tocó ver una paciente joven, y lo comento porque ella me lo pidió que lo comentara en algún momento, cuando con pacientes la menor oportunidad, paciente joven, 20, 22 años, está viva, tenía 3 años con sangrados transrectales, con hemorragias transrectales, me decían que eran hemorroides. Entonces es difícil que una sangrado hemorroidal te haga anémico, sumamente difícil. El paciente, obviamente, a mí ya me llegó tiempo después, estoy de acuerdo, pero si tú ves que tu paciente no mejora, pues bueno, tienes que hacer algo más. Ese paciente tenía un cáncer de recto a los 20, 22 años, entonces, insisto, es individualizar a tu paciente, no todos los pacientes van a ser igual, que es algo bien importante, porque puede haber una persona que diga, oye, yo fui con tal, ¿sabes qué? Fui con Luis Antonio a consultar porque tenía estreñimiento y me dio esas pastillas. Y se encuentra una amiga, un amigo, una comadre, lo que sea, y le dice, tómatelas, porque Luis Antonio me las dio y funcionan excelente. Y no, es individualizar al paciente. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? En el Hospital San José. El Hospital San José de Nuevo Laredo es un hospital que desde que yo, insisto, llegué aquí a ejercer, trabajo en cualquier hospital, pero el Hospital San José se trabaja muy a gusto, el personal de enfermería tremendamente capacitado, y es lo más cercano que he encontrado aquí en Nuevo Laredo a la atención y a la logística de los hospitales donde yo me formé, que pues fue en Monterrey, Hospital Mujeres, Hospital Universitario. Como podemos ver, son hospitales muy distintos, uno público, otro muy privado,
Y es un hospital que ofrece una atención muy adecuada, muy certera. Tiene la capacidad suficiente de interconsultar. Entonces ahí es donde atiendo. Doctor, me da mucho gusto haberlo tenido aquí en Ciencia Médica. El gusto es todo mío. Y la verdad, yo me quedé con muchas dudas. Yo seguramente el público también. Y así que lo vamos a tener de vuelta. Encantado, fascinado. Sí, no, la gastroenterología es un tema tan amplio, pero tan amplio. Doctor, lo esperamos próximamente aquí en Ciencia Médica porque las preguntas van a estar llegando. Surgen y más, surgen más. Y yo ya me quedé el cáncer de colon, pero ya lo resolvió también de ahí. Son y salieron más. Así es. Está muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Amigos de Lights TV, gracias por haber visto el video, la entrevista y sus comentarios los recibiremos con gusto. Nos vemos a la próxima.